Claro, pues vamos a ver. Mira, yo entiendo que hay maneras muy prácticas y voy a traer a colación un libro que podrán comprar aquí que no tiene nada que ver ni con Jóvenes por España ni conmigo, pero es un libro muy interesante que es Morir por Cristo Rey, que es la biografía de Antonio Mollelazo. Antonio Mollelazo, bueno, pues era un joven requeté que cuando llega a la República, pues se integra en la comunión tradicionalista carlista, que yo no digo que aquí la gente se da que integrar en la comunión tradicionalista carlista, y se dedica a hacer la actividad que se podía hacer en su momento, es decir, una actividad de apostolado. Él trabaja, por ejemplo, es ferroviario. Bueno, pues tuvo muchísimas disputas con sus compañeros porque él no paraba de proclamar la verdad a tiempo y a destiempo. De tal manera que cuando se inician campañas políticas o campañas contra la Iglesia, pues él no tenía temor en salir a la calle, pues a defender las iglesias cuando eran atacadas, a colgar carteles en defensa de la Iglesia. Bien, esa era una actividad concreta que a él le supuso persecución, bien, porque fue varias veces metido en prisión. Se cuenta como anécdota que cuando el juez le preguntaba, jueces, algunos de ellos muy contrarios precisamente al catolicismo, cuando le preguntaban cómo se llamaba, pues él decía su nombre y a continuación para servirle a Dios y a usted. Claro, eso le exponía de los nervios. Bueno, cuando llega la guerra, bueno, pues él se presenta como voluntario y muere precisamente pues, por defensa de unas monjas en una localidad. Entran los republicanos, los antes se llamaban rojos, ahora no sé si se lo prohíbe la ley esta de memoria democrática, pero ellos mismos se llamaban rojos, y él se queda pues para defender a esas monjas, logra que las monjas se salven, bueno, le detienen y allí mismo le martirizan, le van cortando una oreja para que blasfeme, no blasfema, sino que ante la solicitud de blasfemias pues grita viva Cristo Rey, le cortan la otra oreja, le cortan la nariz, en fin, al fin le disparan y ni siquiera le rematan, le dejan sufrir ahí. Bueno, pues ¿qué nos enseñan estas vidas? Una cosa fundamental que hoy en día hemos olvidado es enseñar a nuestros hijos o nuestro entorno, regalar buenos libros de la vida de los mártires, la vida de los santos. ¿Por qué? Porque todo santo y todo mártir todo santo y todo mártir es santo y es mártir por realizar una actividad concreta en un mundo concreto. Hay una diferencia, por ejemplo, ya que hablamos de revolución y contrarrevolución, entre Lutero y Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Lutero pretendió ir de reformista. Sin embargo, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz sí fueron reformistas. ¿Por qué? Porque ellos vieron que había cosas malas en la Iglesia y ellos, desde su posición de miembros de una orden religiosa concreta, y siendo, por ejemplo, Santa Teresa la superiora, decidió hacer la reforma para los suyos. Lutero pretendió reformar el mundo en general. Él era un simple monje y pretendió que había que reformar toda la Iglesia. Esa es la diferencia entre el contrarrevolucionario y el falso contrarrevolucionario que a veces nos vende ideas. Pues yo voy a cambiar, yo lucho contra el mundialismo, voy a cambiar esto. No, no. Usted cambie lo que a usted le corresponde. Y que usted es padre de familia, educa a sus hijos, enséñeles a que lo primero es amar a Cristo. Y si por amar a Cristo hay que poner en juego la vida, se debe poner en juego la vida. Usted ocupa un cargo público, porque sé, es alcalde. Bueno, pues cuando lleguen las fiestas del pueblo, sea usted el primero en ir a la misa. Aunque le critique la oposición, y si hay una procesión, vaya usted a la procesión. Si usted es abogado y lleva temas de familia, por ejemplo, como es mi caso, yo siempre digo lo mismo. El divorcio es un mal. El matrimonio no está para que exista el divorcio, existe. Bueno, hay menores, habrá que buscarlo mejor, pero está claro que lo que no puede uno, por ejemplo, un abogado de familia que trabaja en familia, es ya tener por asumido que el divorcio es algo legítimo porque una ley lo diga. Y entonces hay que aprender a denunciar las cosas concretas cuando uno le corresponda. Que lleva a sus hijos al colegio y sus hijos en el colegio les pretenden enseñar cualquier barbaridad, pues ir a hablar con los profesores y decir, no, esto no es así. Y después intentar cada cual, el hombre nace para vivir en sociedad. O sea, Dios nos ha hecho seres sociales. La revolución, una de las cosas que quiere es acabar con la sociedad, con esa disposición de Dios de que el hombre sea social. Quizá por eso, con esto del COVID, el tema del alejamiento social. Bien, pues nosotros debemos reconstituir núcleos sociales fuertes, pues los que pensamos igual, unirnos, vernos de vez en cuando en conferencias como de este tipo, presentaciones de libros, actos que se organicen, y procurar, aunque uno esté cansado, ir allí y participar, porque es la única manera de que poco a poco el ejemplo vaya cundiendo.
Aquí lo importante es que si estamos como estamos, muchas veces con crisis de la Iglesia, es porque la Iglesia ha pretendido, ha pasado. ¿Dios qué quería de la Iglesia? Dios, entre comillas, de la Iglesia lo que ha querido es que fuera a evangelizar, a convertir el mundo. Y entonces la Iglesia, de unos años para acá, ha pasado de convertir al mundo en buscar el consenso con el mundo. Y nosotros debemos dejar claro que lo que es pecaminoso y habrá que convertirlo, habrá que tener toda la caridad del mundo con el pecador, pero toda la rudeza del mundo con el pecado. Y hoy en día, pues la Iglesia intenta hacer unas componendas de servir a dos señores, y es lo que yo entiendo que nosotros debemos romper de alguna manera. Javier, perdona que me vaya a un terreno más político. Uno de los elementos que creo que estamos de acuerdo en que la revolución, digamos, ha tenido más éxito, ha sido la tergiversación de los conceptos. Algunos tan básicos para los que nos gusta la política y la historia como el concepto de nación y Estado. Me gustaría que me aclarases un poco hasta qué punto la manipulación del concepto de Estado, que por ejemplo he visto que lo utiliza hasta León XIII mal, claro. ¿Hasta qué punto la tergiversación del concepto de Estado, digamos, ha sido un instrumento válido para la revolución? Claro, vamos a ver, una de las cosas que hace la revolución es la guerra del lenguaje. En efecto, es vacía el lenguaje de contenido. Por ejemplo, se ha visto muy claramente con el tema del matrimonio, curiosamente llamado igualitario, el matrimonio homosexual. El matrimonio siempre ha sido unión de hombre o mujer. Claro, si usted me vacía el término de contenido, y con el Estado pasa lo mismo. El Estado es una concepción, de hecho, el Estado nace entre la primera y la segunda revolución, entre la luterana y la Revolución Francesa. El Estado es un invento revolucionario para sustituir las jerarquías naturales, que es el rey, pero cuidado, con una división. En la cristiandad, el rey, que era soberano, tenía muchísimo menos poder de lo que pueda tener ahora el Estado menos poderoso que haya. Cualquier Estado hoy en día tiene un poder sobre el ciudadano en cuanto a la vía impositiva, o sea, el tema de cobrar impuestos, el tema de regular por ley la vida personal, la vida familiar, la vida económica. Entonces, es verdad que la propia Iglesia muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver, que si uno no estudia en detalle, y esto el doctor Plinio Corrêa de Oliveira insiste muchísimo en ello, vamos a ver, cuando uno observa la historia de estos últimos 5 siglos, da la sensación de una derrota constante de la Iglesia. Entonces la Iglesia llega un momento en el siglo XIX y ya más descaradamente en el siglo XX que parece que pierde la energía, pierde la convicción en el depósito auténtico que tiene ahí de la fe. Y entonces empieza a admitir como fórmulas de Estado, oiga, que es que el Estado es un ente abstracto que es perverso por sí mismo. Una cosa es la nación, es decir, uno nace en una tierra, bien, en esa tierra, bueno, pues adopta las tradiciones de sus ancestros, la lengua, la cultura, tiene una relación con todo su entorno natural, de dependencia de unos a otros, de colaboración, bien, y de manera natural se van estableciendo unas jerarquías por los municipios, las regiones, el rey. Claro, desde el momento en que el Estado se convierte en algo que te da igual quién lo lleve, el Estado es un ente autónomo que existe y que, sobre todo, para los que defienden la figura del Estado, el Estado tiene legitimidad para, sin límite ninguno, establecer y regular todo lo que quiera. Claro, eso es saltarse la soberanía de Dios, entre otras cosas. Y claro, Bodino, todos estos autores, Maquiavelo, todos esos pertenecen a la Revolución. Es que hay cosas, por ejemplo, el Renacimiento. El Renacimiento español es verdad que es algo diferente, pero el Renacimiento, que todos en general pues tenemos una buena concepción del Renacimiento. Sin embargo, el Renacimiento es el principio de la Revolución. Y en esto que hablamos de las tendencias, bien, se pasa de un arte donde todos son, no solamente había representaciones religiosas, pero donde se traslucía claramente el carácter católico de aquella civilización, de aquella cristiandad, el Renacimiento empieza a recuperar mitos griegos y latinos, empieza a representar al hombre y a la mujer de manera sensual, con vivos colores. Claro, ahí es donde empieza, entre comillas, a surgir la falsa reforma de Lutero. Bien, a través precisamente
de ir rebajando, de ir modificando el arte, las conciencias. En España es verdad que el Renacimiento fue muy peculiar porque precisamente, ¿por qué España fue el último defensor de la cristiandad? La cristiandad, bien, acaba cuando acaban las guerras protestantes, acaba completamente la cristiandad porque se sustituye por otro sistema político, que es el de cuius regius, según tu rey será tu religión. Bien, eso acaba con la cristiandad en España, la cristiandad sigue existiendo hasta 1833. ¿Y por qué? Porque a nosotros no nos afectaron las tendencias del Renacimiento, las tendencias de la Ilustración, por una cosa clara: como España era frontera con el Islam, España mantuvo la austeridad, España mantuvo el espíritu de combate, España mantuvo la concepción de reconquista, de defensa de la fe. Entonces, mientras el resto de Europa empezaron esas tendencias poco a poco, ir cambiando las mentalidades, los corazones, los espíritus, España la mantuvo. De tal manera que cuando estalla el gran fogonazo y el bosque seco prende un tercio de Europa, acaba en manos del protestantismo. Bien, eso prende como el fuego, pero en España, ¿por qué no llega el fuego? Pues no llega el fuego porque nosotros habíamos mantenido unas tendencias sanas. Y eso es otro elemento importante que hay que destacar. Vamos a ver, la cristiandad se construye a través de la piedad de los monjes, de los religiosos, y de la fuerza, de los caballeros, del espíritu militar que va conquistando, que va ocupando terrenos, que va dándole un perfil combativo a la cristiandad. ¿Qué es lo que hace la revolución? La revolución, y esto está hoy plenamente al orden del día, la revolución no quiere que los hombres tengan espíritu viril, no quieren que los hombres tengan fuerza y coraje y energía para cambiar lo que haya que cambiar en su entorno, para enfrentarse con el mal. Por eso la revolución no le gusta lo que suena militar, no le gusta lo que suena guerrero, por eso ha difundido el pacifismo y por eso, vamos a ver, y es un tema muy delicado, simplemente cito muy por encima porque eso sí que puedo dar una conferencia, pero muy larga, con el tema de la violencia de género. Una cosa es que, lógicamente, debe estar prohibido y debe castigarse que un hombre practique la violencia sobre su mujer y la pegue y todo lo que queramos, pero ¿qué hacen a través de la violencia de género? Nos cogen unos casos determinados y vienen a decir, no, es que el hombre es por naturaleza violento. Y entonces nos dicen, no, hay que crear espacios seguros para las mujeres porque todo hombre es violador, porque todo hombre es violento. No, es que el hombre, uno, tiene una violencia que debe encauzar debidamente y es en luchar contra el mal, no contra su mujer. Pero han intentado transformar todos esos rasgos que hicieron la cristiandad, todos esos rasgos viriles. O sea, imaginémonos los mártires, con independencia de la gracia de Dios que tienen en esas circunstancias para sufrir el martirio. Voy a citar un ejemplo, el ejemplo de estos legionarios que murieron en el siglo, ya no me acuerdo si fue en el siglo IV, en el siglo V, bueno, había una legión romana que el emperador dice que todos los que manifiesten su ser cristianos, bueno, pues que deben ser exterminados. Y entonces ahí, creo que son 40, son mártires, no me acuerdo el nombre, los mártires de Somón, bueno, un sitio en Turquía. Son 40 legionarios quienes dicen ser cristianos. Bueno, entonces, ¿qué hace el prefecto? El prefecto los manda a las prisiones, allí entre tormentos, ninguno cede, y entonces al final los castiga de la siguiente manera. Dice, bueno, los voy a lanzar a un lago de agua fría, de agua helada, bien, completamente desnudos, y cualquiera que levante la mano, le sacamos de esas aguas heladas y al lado se habían preparado unas aguas cálidas. Bien, y entonces el jefe de la legión pues solamente pedía a Dios, 40 hemos descendido al lago, que 40 ascendamos contigo al cielo. Bien, y se mantuvieron 3 días desnudos, con un ambiente gélido, sin comer, sin beber, en esa tortura. Bien, lógicamente tenían la gracia de Dios, pero también tenían un valor natural porque la gracia no suple la naturaleza la presupone. Bien, hasta el punto que hay uno que los traiciona, hay uno que tiene pecado de debilidad, levanta el brazo y lo retira al prefecto y lo manda a un lago de aguas calientes, ¿no? Bueno, pero da la curiosidad que uno de los que estaba cuidando ese lago, se convierte en ese momento al cristianismo, se quita la armadura y se mete en el lago y en efecto al final Dios, que mandó 40 al lago, subió 40 al cielo. Bien, ¿pero por qué? Porque tenían ese espíritu viril. Bien, igual que la mujer tenía el espíritu de la mujer fuerte,
no de la mujer sentimental. La revolución por las tendencias ha conseguido una cosa que es introducir el sentimentalismo. Y entonces nos ponen dibujos animados con que los animales hablan y tienen sentimiento. Claro, los niños pues ya no quieren comer carne. Ya, claro, ¿quién va a sacrificar un animal pues, para hacer carne? Nos han ido metiendo el amor sentimental. No, el amor, sí, claro que tiene una parte de sentimiento, pero tiene una parte de obligación. A mí que cuando en los matrimonios pasa, no es que se acabó el amor y se separan. Mire usted, cuando Dios nos dio la orden, vamos a decirlo así, en tono militar, de amaros unos a otros, es que el amar tendrá algo de voluntario. No solamente de que es un angelito que te lanza una flecha, porque si no, no nos podría obligar a algo en lo que no concurra nuestra voluntad. Bien, y es que amar es un esfuerzo, y se puede amar esforzándose en amar, y se puede perdonar esforzándonos en perdonar. Entonces, todo ese sentimentalismo, bien, nos lo han ido arrebatando. Hoy en día, una manera muy clara de luchar contra la revolución es enseñar a nuestros hijos, bueno, pues el ejemplo de los que murieron, o sea, con honor y con gloria, de los cantidad de militares, de héroes, de conquistadores que hicieron hazañas que ningún otro pueblo se atrevió siquiera a soñar. Los españoles realizaron hazañas, hay aventuras para contar. Hoy en día esto no se cuenta a los niños, no se les cuenta, estos son los ejemplos que debéis seguir, estos santos y estos héroes. Si seguís estos ejemplos, España o el mundo cambiará. Si no seguís estos ejemplos, no cambiará y claro, se nos ha manipulado la historia. Por eso no se quiere que se hable de la cruzada, no se pueden realizar homenajes. Vamos a ver, es que en la cruzada hubo actos heroicos como el del Alcázar, que por mucho que pretendan borrarlos con la ley de memoria histórica, están ahí. Y la revolución que quiere, esa España, en concreto en España, España fue católica y tiene un claro perfil católico. Y entonces todos esos hechos históricos que tienen su fundamento en la fe, todos esos hechos heroicos, pretenden borrarlos para que los españoles no recuerden que hay una fe allí que ha movido montañas, que hay una fe que cuando ya se había acabado la posibilidad, la cristiandad ya estaba en ruinas, o estaba a punto de estar en ruinas y ya no había pueblos que evangelizar, pues España dijo, no, es que nosotros no nos conformamos con esto. Y descubrieron un mundo nuevo porque necesitaban evangelizar gente, porque necesitaban llevar almas al cielo, que esa es la labor del contrarrevolucionario. Salvarse a sí mismo, pero procurar la salvación del al lado. Entonces, no sé si me he extendido demasiado en la... Pero si hay más preguntas... Has hablado de los pueblos, ¿no? Esto no podría ser como una discriminación o una... No se oye. Digo que el hecho de los fueros de distintas regiones, ¿no? O de distintos pueblos, no podría suponer una discriminación de otros. Claro, vamos a ver, la cristiandad era una sociedad, sinceramente, muy compartimentada. Por ejemplo, el Estado hoy en día tiene más poder de lo que tenían entonces los reyes. ¿Pero por qué? Porque el poder estaba muy dividido. Estaban los reyes, estaban los nobles y después, por ejemplo, en las ciudades o los pueblos tenían unos derechos inalienables que no podía venir el rey siquiera a arrebatárselo. Eso era el fuero. Y el fuero no era injusto. ¿Por qué? El fuero es injusto si alguna región o un pueblo tuviera fuero y los demás no. Es que todos los pueblos tenían fueros. Es que todas las regiones tenían fueros. ¿Y el fuero a qué corresponde? Pues el fuero, aunque parezca mentira, corresponde también a una previsión divina. Vamos a ver, Santo Tomás de Aquino se presenta la siguiente cuestión. Vamos a ver. Dios ha creado multitud de cosas. Porque si Dios es omnipotente, podía haber creado una sola cosa, una sola realidad, por así decirlo. Vamos a rebajar mucho el pensamiento de Santo Tomás de Aquino para que se entienda, pero podía haber creado una sola cosa, una sola realidad que le rindiera honor. Tal. Decidió crear una pluralidad, creó todos los planetas, creó en la Tierra multitud de especies animales, vegetales, hombres, seres humanos. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene muchísimas facetas y precisamente esa pluralidad refleja mejor la inmensidad de Dios. La pluralidad, cada uno de nosotros somos diferentes. Bien, pues igual que cada uno de nosotros somos diferentes, cada población, cada región es diferente, tiene unas cosas específicas. Y el fuero lo que regula son esas cosas específicas. Bien, y simplemente les da la posibilidad de seguir manteniendo esa especificidad. Bien, que es ni más ni menos que el principio de subsidiariedad, que esto lo enseñaba la Iglesia. ¿Quién rige
¿quién debe gobernar a los hijos? El padre de familia. Cada familia, el padre de familia es quien gobierna a los hijos. Bien, en un municipio, ¿por qué tienen que venir de fuera a decirte lo que tú debes hacer? Entonces, es un principio que desde el momento en que se concibe que todos tienen leyes, pero claro, ¿qué hace precisamente la revolución? La revolución busca el igualitarismo y por eso acaba con los fueros. Bien, con los fueros no solamente en España, es que los fueros no es propio español, es que en la Edad Media existían fueros en todos lados, que los españoles quizá eran más desarrollados, pero lo que intenta es eso, es acabar con todas las diferencias, crear algo completamente, supuestamente igual, que es más fácil gobernable, porque es más difícil gobernar cuando hay diferencia, pero claro, es que el hombre, cada cual tenemos Dios nos ha dado cada uno un plan. Bien, pues también a las regiones, también a los pueblos. No tiene el mismo, por ejemplo, España, en la teología de la historia, no tiene la misma posición que Francia. Francia es la hija primogénita de la Iglesia, sí, pero España fue la elegida para ser el martillo de Trento, es decir, para cuando el protestantismo arrebataba pueblos y pueblos, ¿sabes?, por la herejía a la Iglesia, pues España fue la elegida para darle, por cada pueblo que la herejía la arrebataba, darle 10. En América, nosotros por cada alma que se llevaba Lutero, o los suyos, o los protestantes, nosotros traíamos a 10 de los territorios que estábamos colonizando. Italia tiene su sentido en la historia, en la teología de la historia, y esas diferencias hay que respetarlas. Dios no quiere la uniformidad, si no nos hubiera creado como robots, y no lo ha hecho así.